Buenas tardes, hermanos. En este día nos toca compartir la reflexión y veremos en el libro de Lucas un momento trágico que todos conocemos muy bien y que escuchamos siempre en este tiempo de Semana Santa, pero a la vez es un momento profundo entre el Señor Jesús y uno de sus discípulos. Le invito a buscar en el libro de Lucas, Lucas 22, 61. Dice: Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Las palabras del Señor aquí en este evangelio se cumplieron literalmente. Este mismo Pedro es el que había dicho antes en Mateo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este mismo Pedro es el que horas antes, cuando estaba reunido con los demás discípulos, le había prometido a Jesús que no lo defraudaría. El mismo Pedro es el que le promete al Maestro que estaría con él tanto en la muerte como en la cárcel. El mismo Pedro que al momento en que arrestan a Jesús para tratar de probar un poco quizás de que él era un amigo verdadero, que estaba en las buenas y en las malas, llega, saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. ¿Qué momento más difícil? Este relato, si ustedes lo revisan, habla en profundidad de cómo Pedro, en su humanidad, cómo muestra su debilidad en estos momentos tristes y difíciles. Aquí se enfrentan en el patio donde van a juzgar a Jesús, donde va a ser llevado a un juicio ruin, preparado, perverso, que había sido gestado en contra de Jesús. En este escenario, bajo la complicidad de la oscuridad, se encuentra Jesús y Pedro. Y ahí es donde Jesús vuelta su rostro y lo mira, pero lo mira no con una mirada de condenación, ni tampoco de ira, ni de rencor contra Pedro, ni de rabia siquiera. Porque si revisamos los evangelios nos damos cuenta de una relación profunda de amistad entre Jesús y Pedro. Pero sin embargo, esta mirada de Jesús le indicó a Pedro cuando lo mira: te olvidaste de mí, te olvidaste de tu fe, te olvidaste de quién eras, te olvidaste de que yo te acompañé durante 3 años y caminamos juntos. Los pasos que condujeron a Pedro a esta caída son de gran lección hoy día, hermanos, para cada uno de nosotros. La tentación a la que se enfrentó Pedro lo llevó a negar su propia identidad. Como cristianos siempre estamos rodeados de tentaciones que siempre van a estar presionándonos y nos van a estar obligando a tomar malas decisiones, a olvidarnos incluso de nuestra fe, a dudar de quiénes somos. Pero ni las circunstancias que nos rodean nos deben llevar a tomar estas malas decisiones. Jesús, en el momento más preciado, necesitaba a un verdadero amigo. Necesitaba que Pedro no se olvidara de su fe. Necesitaba que cuando estaban en el huerto, Pedro pudiese haber orado cuando Jesús se lo pidió. Necesitaba que cuando Jesús le contó a sus discípulos, como nos enseñó ayer el hermano Ariel, las cosas que iban a acontecer, que Pedro estuviera más atento. Necesitaba que le hubiese puesto atención Pedro a Jesús cuando le advierte de que lo va a negar cuando cante el gallo. Pero finalmente él cede a esta tentación, y por eso que necesitamos estar firmes, necesitamos estar autorrevisando nuestra fe frente a la palabra, necesitamos estar en oración, porque Jesús necesitó de sus discípulos orados, apartados, pero no lo hicieron porque no pusieron atención a su llamado, a sus palabras. Nunca olvidar que nuestro Señor siempre nos va a mirar con misericordia y con amor, como lo hizo con Pedro. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que podemos caernos, a pesar de que podemos faltarle al Señor, Él siempre va a voltear su rostro para mirarnos con amor, porque Él lo que busca es un corazón sincero, humilde, un corazón que reconozca sus fallas, que se arrepiente, y el Señor le mirará con amor. A pesar de aquella terrible acción de Pedro, también qué hermoso es el Señor. Lo mira con misericordia, y a pesar de toda su falla y de haberle faltado, lo usa, lo restaura
y lo usa para su gloria, para seguir extendiendo su reino. Dice finalmente el 22:62 que lloró amargamente. Así también nosotros debemos llorar. Debemos llorar cuando faltamos a Dios, cuando le fallamos, cuando creemos que en nuestras propias fuerzas vamos a resolver todo. Y aún en medio de este tiempo difícil, hermanos, que podamos llorar también amargamente nuestro pecado, nuestra falta de identidad con Él, con la cruz, con su llamado. Le invito a que pueda reflexionar en esta mirada, en esta vida de Pedro, en esta accionar de Pedro, en este pasaje en particular, y que podamos reflexionar juntos que necesitamos estar atentos a las palabras de Jesús, que necesitamos estar cada día orando a Jesús y que necesitamos cada día reconocer que somos frágiles, que podemos caer y faltar y que necesitamos de la fuerza del Señor. Que Dios les bendiga.